Bien, antes, licenciado, compañeros, tengan muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 de la materia Derecho Penal y Penología. Vamos a exponer lo que son las fuentes del derecho penal y su interpretación. 1. Generalidades. Bien, como sabemos, las fuentes del derecho o el derecho es un conjunto de normas y reglas de principios que son emitidas por autoridades competentes, que también sin estas normas la sociedad sería un caos. Bien, la fuente del derecho viene del latín fontis, que significa manantial de agua vertiente que brota de la tierra, que también es el origen o el principio del derecho, que estos que también se dividen en dos fuentes, que son la fuente de producción y la fuente de conocimiento. Bien, la fuente de producción es donde aluden al órgano del cual emana el derecho en materia penal. El Estado es la única fuente de producción del derecho. De ese modo, la fuente del derecho penal se reduce lo que es en las leyes, en la ley. Como bien sabemos también que la única fuente del derecho que nosotros tenemos y nos basamos es la constitución política del Estado o de cualquier Estado o de un país o de una nación. Durante que la constitución política del Estado es la ley, es la ley de leyes, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, la cual goza de primicia a otras y cualquier disposición normativa. Como también la única fuente fundamental también, que es la Constitución Política del Estado, es también la que regula a nuestro país, es la base de la que las demás leyes, decretos, reglamentos y toda clase de normas y todos los estantes habitantes del territorio boliviano, sin discriminación alguna, son obligados a obedecerla. Esa es ahorita nuestra fuente de producción. El 2, lo que es las fuentes de conocimiento. Las fuentes de conocimiento se refieren al modo a través del cual el derecho se manifiesta, a la forma a través de la cual se materializa la voluntad jurídica. Bien, también las fuentes del derecho penal también se dividen en dos fuentes, que son la fuente inmediata y las fuentes mediatas. Las fuentes mediatas, la ley. La fuente inmediata también es una fuente del derecho penal como fuerza vinculante propia, que es la ley. La ley también es la fuente inmediata del derecho penal, ya que se trata de la ley en sentido formal, que emana directamente del órgano estatal, del Estado o de la constitución política de un Estado, que de acuerdo a la Constitución tiene la especificación función de dictar leyes o de ley en sentido material, entendida como disposición general y obligatoria, proveniente del órgano de diversos constitucionalmente facultados para expedir tales ordenamientos. Bueno, sus caracteres de la ley también se caracteriza: uno, según por Jiménez Azúa, ha agrupado caracteres de la ley penal sobre la base siguiente. Uno, según Jiménez Azúa,
según Jiménez Azúa, sus caracteres son ser exclusiva, ser obligatoria, ser ineludible, ser igualitaria, ser constitucional. En ser exclusiva quiere decir que solo ella puede crear delitos y establecer sanciones. El otro que es el ser obligatorio, ya que todos han de acatar tanto la particular como el funcionario y los órganos del Estado. El obligatorio tienen que acatar todo lo que son los ciudadanos y es obligatorio que nadie puede tener privilegios y el otro es que ser ineludible. Ineludible, puesto que la ley se deshoga por otras leyes. Es decir, que se puede anular oficialmente una ley ser ineludible quiere decir que solamente pueden modificar o pueden deshogar, pueden modificar algunas partes de las leyes. Y el otro que es ser igualitaria. Según que la Constitución Nacional proclama la igualdad de todos los habitantes ante la ley. Ante la ley todos tenemos que ser iguales. El otro que es ser constitucional. Desde que la ley constitucional se excluya para el caso concreto. Ser constitucional se refiere a que debe ser basado, todas las leyes o decretos tienen que ser basados mediante la constitución política del Estado. Y el 3 que es fuentes mediatas, que también las fuentes mediatas se derivan su fuerza vinculante de la ley y por consiguiente a ella debemos amoldarse. Pueden señalarse como fuentes mediatas del derecho penal solo por cuestiones didácticas, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generalidades del derecho. Esas son las fuentes inmediatas. 1. La jurisprudencia. La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia también es una fuente indirecta del derecho positivo. Es la repetición de criterios constantes y uniformes del Tribunal Supremo sobre determinados asuntos sometidos a su decisión en lo que exista oscuridad, contradicción o vacía del derecho positivo. 2. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la expresión de los estudiosos del derecho sobre ciertas materias e instituciones que tiene alcance y aplicación mundial. La doctrina también es el pensamiento de los juristas sobre el contenido y alcances del derecho penal. Tiene como puntos de referencias la idea ya expuestas por otros doctrinales, las legislaciones nacionales y extranjeras y la propia jurisprudencia. Y otro que es la costumbre. La costumbre también es una fuente indirecta del derecho, es la
observancia constante y uniforme de una regla, conducta de los miembros de una sociedad que responde a una necesidad jurídica. Dicho de otra manera, es la representación constante de actos que con el correr del tiempo se hace. Que también la costumbre, entendemos por costumbre las reglas de conducta que se forman en el grupo social por repetición constante de acciones, condiciones, la convicción por parte de los asociados de necesidad y obligaciones jurídicas. La doctrina también ha distinguido tres clases de costumbres, que son la Peter, Igem o institucional, otro que es la contra legem e abrogatoria, y la tercera que es la secundum legem, que es la interpretativa. El primer caso que es el Peter legem es la que la costumbre regula las relaciones no disciplinadas, aun por la ley escrita, y constituye un medio de llenar el vacío. Pueden presentar la legislación positiva vigente. El segundo que es el segundo que es la contra legem e abrogatoria, que también se presenta cuando la costumbre de lugar a reglas de conductas contrarias, las normas legales. Lo que es el tercero es la secundum legem, que también es la costumbre. Se presenta o aparece cuando ella pretende simplemente adecuar la norma legal vigente de las nuevas exigencias sociales. Bueno, el problema de la costumbre de fuentes del derecho no ofrece mayores dificultades en el ámbito del derecho privado. La cuestión se complica en el plano del derecho penal. Bueno, aquí también es necesario distinguir la naturaleza de dicha costumbre. Así, la costumbre contra legem no puede ser fuente del derecho penal, porque a ello se opone el principio de nullum crimen, nullum poena ni lege, que también quiere decir que también es el principio de legalidad, donde no hay crimen, no hay pena, si no hay una ley previa. Por último, ¿qué son los principios generalidades del derecho? Bueno, según para Jiménez de Azúa, los principios generales del derecho no son otra cosa que la norma de cultura. Para otros, como para Coelho Calón, son máximas y principios de justicia que no pueden ser exigidos mediante coacción, sino que si no se concretan en preceptos de derecho escrito, sean una u otra cosa. Es preciso advertir que, si bien son valiosos como medios de interpretación, no constituyen fuentes productoras del derecho penal. A continuación va a continuar mi compañero. Menciona
Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la ley y las clases de interpretación. En la área de interpretación tenemos la interpretación política, la interpretación doctrinal y la interpretación judicial. La interpretación auténtica es el que hace el mismo poder cuando dictó la ley. En cuyo caso se llama interpretación textual. La interpretación doctrinal es la que realizan los tratadistas. Es su trabajo y es totalmente libre, ¿no? Y en la interpretación judicial es la que realizan los jueces encargados de la aplicación de la ley. Y también hablamos sobre los resultados. Los resultados tenemos la declarativa, la restrictiva, también tenemos la progresiva. La declarativa nos menciona, son las palabras empleadas en el texto de la ley. En la restrictiva nos menciona cuando se realiza el avance de las palabras. En la extensiva es cuando el intérprete cree que se en balear de las palabras legales, el avance de la ley. En la progresiva se dice que el juez no puede establecer las transformaciones sociales. También tenemos otra, esta es la que es la interpretación analógica. La interpretación analógica nos menciona, supone la transformación a un caso no previsto en la ley. Entonces nos menciona esto, los fuentes del derecho y su interpretación. Es muy importante, ¿no? Conocer esto, más que todo parte de los jueces, abogados, las jurisprudencias, de la interpretación, conocer las leyes, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Son esos tres mencionados para proceder en algún proceso que se pueda realizar. Eso sería